Sí, a Maxi sumamos a Sofi Damante desde la redacción de La Nación. Sofi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Y te sumamos para que nos cuentes desde la matriz económica qué se puede esperar para la Argentina en términos de inversiones, de promesas de inversiones fundamentalmente. Bueno, claramente las inversiones van a depender de dos cosas este año. Primero, cuándo se quita el cepo y también cómo le vaya claramente al gobierno en las elecciones legislativas. Por lo menos en el mercado se cree que le va a ir bien al gobierno, así que eso hay menos incertidumbre. Lo que todavía está en dudas es cuándo se quita el cepo, si antes o después de las elecciones. También las ventanas de oportunidad son chicas, porque cuando se quite el cepo o se unifiquen los tipos de cambio, tal vez haya una pequeña devaluación. No va a ser tan dramático como cuando llegó el gobierno en diciembre de 2023, pero alguna devaluación se espera que haya. Eso podría hacer subir un poco la inflación, nadie sabe cuánto. Entonces no se sabe si el gobierno va a sacar el cepo antes de las elecciones o después. Y de ahí van a depender las inversiones. ¿Y de qué depende la quita del cepo? Bueno, también de cuánto desembolso llega tanto del FMI como de otros organismos multilaterales o mismo de privados. Y acá el gran debate que se está dando ahora, y por eso es que la misión del FMI, hay una misión técnica en estos días en Buenos Aires, y que se le da importancia, el gobierno le da importancia al punto tal de que el ministro Caputo no viajó a Davos con el presidente y prefirió volver y quedarse a cargo de estas negociaciones que está viendo con el FMI. Sobre Davos, Sofi, entiendo que las agendas a veces del presidente son bastante celosas, son cerradas. ¿Se dejó quizás entrever alguna posibilidad de reuniones? ¿Hay algún tipo de información al respecto? ¿Con quiénes se podría llegar a encontrar? Generalmente aprovecha el presidente para encontrarse con los ejecutivos de las principales multinacionales del mundo. Estamos hablando desde las de consumo masivo hasta bancos. Los principales ejecutivos viajan a Davos y ahí es donde el año pasado por lo menos tuvieron reuniones mano a mano con el presidente. Obviamente que el año pasado Milei llegó con una incógnita que no se sabía qué iba a lograr, qué iba a hacer, y este año va fortalecido, mostrando algo que realmente sorprende a todos: un ajuste fiscal de casi 5 puntos del PBI, sin conflicto social ni político, y eso que no tenía ni mayoría. Entonces realmente llega empoderado, pero bueno, no va con el ministro de Economía, viaja solo. Está bien que él es economista y él claramente su fuerte es hablar de economía, pero bueno, que no esté tampoco el ministro de Economía ni el presidente del Banco Central, que a veces puede llegar a viajar, es una señal que él va solo a presentarse, y también de vuelta muestra la importancia que el gobierno le da a esta misión técnica del FMI que está por estos días en Buenos Aires. Y en ese sentido, entiendo que van a ser aproximadamente 3 o 4 días de la misión en Buenos Aires, con reuniones en el Palacio de Hacienda y también en el Banco Central. Para lo terrenal, para los argentinos de a pie, ¿cuánto puede llegar a beneficiar que se avance en ese acuerdo finalmente? Bueno, realmente Argentina tiene un programa con el FMI hace bastantes años, se le debe mucha plata, alrededor de 43.000 millones de dólares, y eso hay que negociarlo, a ver cómo se va a devolver. Y la forma de negociar del FMI es: yo te vuelvo a prestar para que vos con ese dinero te des vuelta y me devuelvas lo que te presté el año pasado. Así es como se va renegociando con el FMI. Entonces, este dinero es, bueno, ¿cuánto el FMI le va a dar a la Argentina hoy? Que después la Argentina le va a tener que devolver mañana. Pero hay un problema hoy que, como lo que la Argentina necesita es un puente financiero. Lo que dice el gobierno es: a mí me va a llegar dinero dentro de los próximos años porque estamos exportando mucho petróleo y vamos a exportar más gas. Pero hoy tengo un problema, que no tengo los dólares. Entonces necesito que el FMI me dé esos dólares hoy, yo se los devuelvo mañana. Bueno, ¿qué va a beneficiar a la persona que está del día a día? Y que Argentina necesita dólares para seguir creciendo, porque, por ejemplo, cada vez que importamos, vamos al Banco Central, le compramos dólares y se importan desde autos, desde bienes finales hasta insumos para la producción. Entonces, nadie quiere que Argentina se quede sin esos dólares para poder comprar todo eso. Entonces, bueno, estas vienen las negociaciones. Es muy difícil tal vez al día a día qué le cambia a las personas. Bueno, todos queremos que el Banco Central tenga dólares para así también evitar que no haya saltos en el tipo de cambio, para que se mantenga esta estabilidad que está habiendo financiera y en los tipos de cambio paralelos, y también para que la inflación no vuelva a subir. Entonces, por eso es tan importante las negociaciones con el FMI, porque el FMI tiene mucho dinero que le puede llegar a prestar a Argentina. Claro, lo que nos cambia es eso que vos marcabas, Sofi, estabilidad, ¿no? Nos da un respiro, patea la pelota, sobre todo si se concreta la cifra más alta, la cual se está hablando, 14, 15 mil millones de dólares, seguramente sea en un programa de 3 años, y la plata que se tomó obviamente durante el gobierno de Mauricio Macri se empieza a devolver en el último de la gestión Milei. Sí, puede ser.
es verdad que entramos por ahí en un año donde el contexto internacional va a ser más volátil con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Vimos ya en diciembre que Brasil también está más complicado en materia económica. Entonces, nosotros ante esos shocks externos somos vulnerables porque todavía, si bien el gobierno logró varias cosas, todavía no tenemos dólares, tenemos un banco central quebrado. Entonces, lo que busca el gobierno es el paraguas del FMI para enfrentar este año, que ya de por sí va a tener su propia volatilidad porque es electoral en Argentina. Entonces, bueno, ¿cómo nos resguardamos para que esta estabilidad que estamos viendo en los últimos meses se mantenga? Es decir, básicamente es cómo evitamos que no haya más turbulencias. Y es por eso que están las negociaciones de que Argentina quiere más dinero del FMI. El FMI dice, yo ya te presté bastante, pero Argentina dice, mira, yo ya hice las tareas, vos siempre pedís que bajemos el gasto y yo lo bajé en casi 5 puntos del PBI. Es una negociación que, bueno, en eso están para ver cuánto llega. Pero de vuelta, no solo del FMI, también puede llegar dinero de otros organismos multilaterales, el BID, la CAF, bancos privados. Bueno, el gobierno está ahí pidiendo en todos lados a ver qué consigue. Bien, Sofi, muchísimas gracias. Una última infidencia. ¿Alguna vez docente, Sofi Diamante? No. ¿Dio clase? La veo igual. Porque la Jamás, podemos sumar al ojalá. equipo de Fernández Sí, Blanco. La cátedra de Fernández Blanco. sí. La podemos sumar. Muy bien Es muy explicada. didáctica. Muy didáctica Bueno, también. gracias. Y buena Muchas gracias, compañera. me encantaría. Y buena compañera, lo más Además que importante. sabe de todo. Sabe de todo, Sofi. Me llena de elogio. Bueno, gracias. Bueno, Muchas gracias. es para que Anda vuelvas mucho en otro día barco, con ¿viste? nosotros. Porque Anda después... mucho Yo en feliz. barco, hace ¿Ah, sí? excursiones No, pero después la llevan a los programas pozos serios. petroleros, La llevan a ella los programas conoce el trabajo de serios, campo. Que ella es No. esa. Ella es una. Cuando necesiten, acá estoy. No te merecemos, Diamante. Abrazo grande. No, muchas gracias, que estén bien. Muchísimas gracias. Y seguimos hablando de economía con esta participación de Javier Milei, el presidente en Davos, que es trascendental. Julián Yosovich es economista. Julián, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, escuchabas un poco la previa de lo que hablábamos con Sofi, con estas Sí, perspectivas. me dejó la vara Muy me dejó la alta. vara- No, vos también sos bueno, vos también sos bastante bueno como Sofi. Te consulto, ¿no? Con respecto a esas inversiones tan necesarias para la Argentina, pero también en un contexto positivo cuando se modificaron esas previsiones de crecimiento para el país, ¿no? Para este 2025, la economía argentina dentro de las mejores 5 al menos para este bienio 25-26. Bueno, claramente habla de una economía mucho más sana, con perspectivas mucho mejores respecto de lo que tenía la actual gestión cuando arrancó en diciembre de 2023, una normalización desde el punto de vista inflacionario que sirvió, que empezó en realidad a partir del ajuste fiscal y de poner las cuentas en orden. Bueno, hoy tenemos una economía que se permite proyectar cuál puede ser la inflación futura, la dinámica cambiaria, y eso le va a permitir a los inversores de la economía real justamente poder invertir, y esa inversión futura va a terminar provocando un crecimiento a largo plazo en la Argentina. Yo la escuchaba a Sofi, yo creo que hay un buen análisis para hacer con varios temas que están pasando hoy en la economía o en el mercado, que es por un lado la llegada del FMI, que está íntimamente relacionada con el cepo, un nuevo fondeo, y en particular se anunció hoy, en realidad ayer, que el Tesoro va a llevar a cabo un canje de deuda en pesos para despejar los vencimientos de deuda para todo este año y patearlos para el año que viene. Yo en lo particular, y también estaba leyendo varios informes que circulan en el mercado, es que puede estar eso relacionado con que el gobierno quiere limpiar los vencimientos de deuda en pesos, negociar un buen fondeo con el FMI, y para hacerse de los dólares, y con despejados los vencimientos en pesos y con más reservas poder salir del cepo probablemente antes de las PASO. Es una incógnita, es una hipótesis. Porque ¿Antes de las PASO o después de las PASO? Perdón, antes de las elecciones, digo, no sé. Antes de las PASO, bueno, las elecciones. Sí, antes de octubre, antes. digamos. Mirá. No sé, es una hipótesis que obviamente se está manejando en el mercado. Por supuesto que no está confirmado, pero cuando uno relaciona el anuncio del canje de deuda justo ahora, junto con la llegada del FMI, al cual le tienen que pedir los dólares, bueno, es un tema a considerar. Y otro tema que decía Sofi, el tema del Banco Central fundido, es real. Y lamentablemente es real después de un año, en 2024, en donde el Banco Central compró más de 19.000 millones de dólares y todavía tenemos reservas netas negativas, lo cual eso en realidad habla del desastre de la herencia que dejó el kirchnerismo, porque dejó menos 11.500 millones de dólares negativas de reservas y con deudas a pagar.
Con lo cual, pese a todo lo que se compró, igual en la Argentina hoy tiene que salir a pedir un nuevo financiamiento al banco, al fondo para poder tener recursos y salir del cepo sin que esa liberación de los controles sea traumática desde el punto de vista devaluatorio e inflacionario después. En ese sentido, Julián, hace un par de horas el propio Luis Caputo, vía ex en Twitter, confirmaba su regreso a Buenos Aires anticipado y no yendo a Davos para ese punteo que decías, ¿no? Los vencimientos de deuda, el encuentro con el fondo y también algunas desregulaciones de la Secretaría de Comercio, ¿no, Maxi? Exactamente, en eso ponía foco Luis Toto Caputo, que está volviendo a la Argentina, que se esperaba justamente su presencia. Lo digo, hoy es más concreto, porque digo, es como si pusieras los dos platitos de la balanza, plata, y la del fondo está más cerca. Ahí está el mensaje, Julián, Ya Maxi. en Buenos Aires, excelente el viaje a Washington. No pude acompañar al presidente a Davos porque serán 3 días de mucho trabajo entre la misión del fondo, la licitación por adhesión anunciada ayer y medidas que estamos terminando de diseñar para la Secretaría de Comercio. Ahí está el mensaje, Bueno, Julián, lo que decías. Son señales, ¿no? Vamos a ver, son hipótesis, no hay nada concreto para poder decir, pero bueno, digamos, el gobierno hizo la tarea para tener una economía más preparada hoy para poder salir del cepo, cosa que no lo tenía antes. Cuando otros economistas, más bien relacionados con la oposición, decían que porque la brecha estaba... Te interrumpo un segundo, Julián, discúlpame. Información urgente, acaba de llegar Guillermo.